Bienvenidos a este simposio en línea Paneles de Control. Gracias por seleccionar esta conferencia Normativas UL para Paneles de Control. Mi nombre es Marco Antonio Mendoza. Soy responsable del grupo Promotion Industry de la unidad de negocio Energy Products, con responsabilidad México y Centroamérica. Si tiene preguntas a medida que avanzamos, puede contactar a mis colegas y expertos en cualquier momento vía chat. Ellos responderán lo más pronto posible dependiendo de la cantidad de preguntas que recibamos. Les recordamos el límite de responsabilidad de esta presentación. Las aplicaciones incluidas en esta presentación se seleccionan solo como ejemplos. Las aplicaciones de ejemplo están destinadas a orientarlo para realizar tareas típicas. La aplicación de las normas directivas se basa en la interpretación de Siemens. Usted es responsable de la instalación segura y adecuada de sus productos y sistemas. Muchas de las tablas y textos en esta presentación se extrajeron directamente de los estándares relevantes. Las normas y las fichas técnicas están sujetas a revisiones periódicas. Siemens se reserva el derecho de realizar cambios en esta presentación. A continuación, les presento la agenda de esta presentación. Introducción y aspectos generales, identificación de red y circuitos, capacidad de cortocircuito del armario, productos certificados UL y al final información. Comenzamos. Este es un vistazo general de la normativa aplicable a nivel mundial. Como podemos observar, existe influencia de la normativa europea en continentes como el africano, asiático, europeo, y en el continente americano podemos notar la influencia de normativa norteamericana, europea y en algunos casos normativa local aplicable. Diferencias relevantes entre normativa europea y norteamericana. En Europa, la responsabilidad es compartida con el fabricante y el usuario. La certificación de productos es en conformidad con las normativas, por ejemplo ISO 9000, autocertificación y autorresponsabilidad para lograr un marcaje CE. En Norteamérica, la responsabilidad es del usuario. La certificación de productos es obligatorio por ley y las pruebas y aprobaciones son mediante laboratorios independientes o inspectores eléctricos, por ejemplo, UL o aprobación por inspector. En la parte de diferencias más relevantes entre IEC y UL, los productos no tienen gran diferencia y la mayoría de productos Siemens están certificados para IEC y UL. En la utilización de los productos, los valores nominales son ligeramente diferentes y los usos de los productos son, en algunos casos, diferentes. Para la parte de validación y métodos de diseño, los métodos de diseño son diferentes y los procesos de certificación y validación muy diferentes. Las organizaciones más relevantes para los estándares norteamericanos son principalmente ANSI, OSHA, NEMA, UL, NFPA y CSA. Para la certificación de productos existen diferentes laboratorios, principalmente UL, TV y CSA. Hablando de normativas aplicables para la construcción de paneles de control, podemos segmentar en tres principales grupos: la normativa de instalaciones, que es la NFPA 70, normativa de aplicaciones, que es la NFPA 79 y la UL 508A, y la normativa de producto aplicable, que va desde la UL 489, UL 508, UL 98, UL 248 y la UL 486. Si trasladamos esta normativa, los tres bloques, a un ejemplo de aplicación, podemos encontrar de manera general en la instalación del piso de producción la normativa NEC o NFPA 70. Si vamos un poco más específicos, podremos encontrar en la instalación a detalle la norma NFPA 79 y específicamente la norma UL 508A aplicable para paneles de control. Existen diferentes versiones de la normativa NEC aplicada en Estados Unidos de América. Como se puede apreciar en el mapa, de acuerdo al estado
es la normativa aplicable o la versión de esta misma, siendo la NEC 2014 la más utilizada en este país. Existen diferentes tipos de marcado en la normativa norteamericana. Por ejemplo, UL Listed hace referencia principalmente a equipos completos o productos terminados, y el sello UR corresponde a UL Recognized, que principalmente se usa en componentes que no tienen función propia y se montan con otros elementos o componentes. Cabe mencionar que existen dos tipos de sello UL. Sello CUL, referente a estándar canadiense, y sello UL, siendo válido en Estados Unidos de América, en otros países de América y África. Category Code Number corresponde a la clasificación exacta de los componentes o soluciones terminadas, en la cual se identifica el tipo de sello asignado, UL Listed o UL Recognized. Existen componentes que abarcan ambas categorías o ambos sellos, por ejemplo, los componentes de control industrial, que pueden ser un producto terminado y adicionalmente pueden ser parte de una solución terminada como un panel de control. El Category Code Number nos sirve para realizar búsquedas específicas dentro del directorio de certificados online de Laboratorios UL, www.ul.com, aunque también podemos realizar búsquedas de certificados por nombre de fabricante y nombre de familia específica. Por ejemplo, el switch desconectador que se muestra en la imagen cuenta con diferentes certificados de sus componentes, ya sea para marcaje con sello UL Listed o UL Recognized, para poder garantizar la validez de su certificación y composición. En otro ejemplo, podemos hacer referencia a búsqueda por palabra clave. Dentro de esta búsqueda, la página nos arroja 3 diferentes resultados o posibles resultados, dentro de los cuales 2 son UL Listed y 1 UL Recognized. Siguiendo nuestra agenda, continuamos con la parte de identificadores de red y circuitos, feeder, branch y control. Existen diferentes tipos de redes eléctricas en Norteamérica. Por ejemplo, delta aterrizada, estrella no aterrizada, delta no aterrizada. Estos 3 tipos de red se consideran 3 fases, 3 hilos, con un voltaje nominal de voltaje específico. Existe otro tipo de red eléctrica, que es estrella aterrizada, la cual se compone por 3 fases, 4 hilos. El cuarto hilo corresponde al neutro de esta red eléctrica, la cual se tiene que diferenciar con un conductor adicional para el bus de tierra. En este tipo de conexión se tienen 2 voltajes de referencia. El primero, que corresponde a un valor seguido de Y, corresponde al voltaje entre fases, y el valor separado con la diagonal corresponde al voltaje fase a neutro del arreglo correspondiente. Es muy importante reconocer el tipo de conexión para identificar la capacidad de cortocircuito del componente según sea el caso de voltaje. La identificación del tipo de circuito en el diagrama eléctrico es muy importante debido a los requerimientos específicos de cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos identificar el circuito de alimentación en la parte superior. Podemos identificar los circuitos de rama o branch en los extremos izquierdos y derechos. Y adicionalmente en la parte central podemos encontrar el circuito de control. Definiciones. La definición según NEC y NFPA para feeder y branch corresponde al circuito alimentador todos los cables entre la alimentación
y el aparato de protección de sobrecorriente de la derivación o Branch Circuit Protective Device. El circuito derivado o Branch Circuit o circuito de rama son los cables entre el aparato de protección contra sobrecorriente y la derivación, el Branch Circuit Protective Device y las salidas. La definición según UL 508A, circuito alimentador o feeder circuit, son los cables y circuitos en el lado de alimentación del aparato de protección contra sobrecorriente de la derivación o Branch Circuit Protective Device. Para la parte de circuito derivado, Branch Circuit o circuito de rama, son los cables y componentes aguas abajo del último aparato de protección contra sobrecorriente de la derivación Branch Circuit Protective Device, que es quien protege la carga. Los accesorios separadores de bornes sirven para garantizar la distancia entre conductores que ingresan a los componentes de protección contra sobrecorriente, lo cual permite instalarlos en circuitos de rama o branch circuits. Por ejemplo, barreras de fases, bloques terminales y terminales de alimentación trifásicas. En este ejemplo, podemos ver la separación entre circuitos de rama y circuitos de alimentación, aunque hay un pequeño detalle. El color azul diferencia el circuito de alimentación de los circuitos de rama. Existe un detalle en los componentes que no tienen una protección de sobrecorriente en la parte superior del circuito de rama, dejando inválido el concepto de circuito de rama, por lo cual es incorrecta esta instalación. Es muy importante mantener la división entre los circuitos branch y feeder, ya que durante una auditoría o inspección son los principales puntos de revisión. Ahora tocaremos el tema circuitos de control. Existen dos clasificaciones para circuitos de control. Circuito de control clase 1. La definición según UL 508A, capítulo 2.6. Un circuito de control clase 1 tiene las siguientes propiedades. Está del lado de la carga de un aparato de protección contra cortocircuitos. Está del lado de la salida de un transformador o una fuente de alimentación. Y su tensión de control máxima es de 600 volts, ya sea corriente alterna o corriente directa, aunque hay una desviación. En NFPA 79, capítulos 9.1.2.1 y 9.1.2.2, se limita la tensión a 120 volts corriente alterna o 250 volts corriente directa. Circuitos de control clase 2. Debe instalarse un circuito de control clase 2 siempre que haya componentes que solo estén aprobados para dicha clase de circuito. Normalmente son sensores. Y los componentes de este tipo están identificados por una leyenda. Normalmente aparece For use in class 2 circuits only o expresiones similares. La definición según UL 508A, capítulo 2.8, dice: un circuito de control clase 2 tiene las siguientes propiedades. 1. Se alimenta a través de una fuente de 30 volts o menor. 2. Se alimenta a través de una fuente de alimentación o con un transformador clase 2. Y se cita en NFPA 79, también se incluye el circuito de control clase 2, pero no se describe con mayor detalle, ya que en NEC el capítulo 725 está definido del siguiente modo. Circuito ubicado del lado de la carga de una fuente de alimentación clase 2 listada UL. Debido a la limitación de energía, ofrece seguridad contra incendios y protección contra descargas eléctricas. Continuamos con nuestra agenda. El siguiente tema es poder de cortocircuito del tablero o
panel de control. Short Circuit Current Rating. ¿Qué componentes son relevantes para el cálculo de corriente de cortocircuito? Bueno, en principio, todos los componentes de fuerza, ya sea del circuito de alimentación o del circuito de rama o branch. Existen excepciones, por ejemplo, transformadores de potencia, bobinas, transformadores de intensidad, condensadores, varistores, voltímetros, contactores S de los arreglos estrella delta o triángulo, conductores y consumidores en campo, por ejemplo, motores, resistencias calefactoras, etc. Generalmente, los componentes del circuito de control no deben ser analizados para el cálculo de la corriente de cortocircuito, aunque su protección sí debe ser considerada para el cálculo de la corriente de cortocircuito de este arreglo. Pasos para la determinación de la corriente de cortocircuito de un panel de control industrial. En esencia son 3 pasos. Paso 1, que es obligatorio, es la determinación de la corriente de cortocircuito de los componentes. Paso número 2, que es opcional pero sí es usado, y es la limitación de cortocircuito mediante equipos limitadores de corriente en el circuito feeder. Paso número 3, y también es obligatorio, es la determinación de la corriente de cortocircuito global del panel de control industrial. ¿De qué manera puedo obtener la corriente de cortocircuito de los componentes instalados dentro de un panel de control? Bueno, hay 3 opciones. El primero es observar la etiqueta de los componentes o la ficha técnica, en la cual viene indicado la corriente de cortocircuito y el voltaje al cual se hizo este cálculo. Número 2. Para componentes que no tienen una corriente de cortocircuito indicada en su etiqueta o ya es borroso. Y esas son tablas donde se asume la corriente de cortocircuito máxima para componentes no marcados basados en la normativa UL 805A. Y bueno, dependiendo del tipo de componente, pueden ser busbars, pueden ser circuit breakers, pueden ser medidores de corriente, pueden ser colectores, pueden ser desconectadores, ¿no? Pueden ser, dependiendo, se asigna una corriente de cortocircuito en base a pruebas hechas por los laboratorios UL. Y la tercera forma de utilizar o de obtener una corriente de cortocircuito es directamente en el certificado de conformidad UL de los componentes. Y este normalmente se utiliza cuando la corriente de cortocircuito de los pasos 1 o 2 no es suficiente para elaborar la corriente deseada de mi tablero. Y esto es, normalmente se hacen sugerencias de utilización de componentes con alta capacidad de cortocircuito. Entonces, se encuentra, como les decía, en el certificado de conformidad y regularmente son fusibles para la utilización y el incremento de capacidad de cortocircuito de los componentes. Ahora, ¿cómo podemos calcular la corriente de cortocircuito de nuestro sistema o panel de control? Bueno, normalmente lo que utilizamos es la referencia del componente con menor capacidad de cortocircuito, que en este caso sería el relevador de sobrecarga. Tiene marcado una capacidad de corto de 5 kA. Recuerden que tenemos excepciones para la consideración de capacidad de cortocircuito en bobinas. Entonces el contactor no es referencia. Tomamos el del relé. Aunque, como también comentamos en la excepción anterior de los componentes individuales, si utilizamos componentes de alta capacidad, podemos incrementar el nivel de capacidad de cortocircuito del sistema. En este caso podríamos insertar arriba del contactor fusibles de alta capacidad para poder garantizar la capacidad mínima del sistema de 50 kA, que en este caso sería la protección de la fuente de alimentación del circuito de control. Como ya lo comentábamos, hay 2 opciones para poder incrementar la capacidad de corriente de cortocircuito de un sistema. La primera y más sencilla es utilizar combinaciones aprobadas
con certificado de conformidad UL, o, como les comentaba, limitando la corriente de cortocircuito mediante componentes limitadores de corriente desde el circuito feeder. Continuamos con nuestra agenda y ahora vamos a tocar el tema de productos certificados UL y su selección. Ahora conoceremos la definición de alimentador principal, según la normativa aplicable. Y en este caso, de acuerdo a NFPA 79, capítulo 5.3 y UL 508A, capítulo 30.3, cada cable de alimentación debe estar equipado con medios de desconexión propios. Los medios de desconexión deben desconectar todos los circuitos, incluidos los de control. El o los medios de desconexión para los cables de alimentación deberán contar con una manija externa y cumplir con las siguientes condiciones. En caso de accionamiento vertical, la posición ON debe estar arriba, según UL 508A, capítulo 30.4.1. Las posiciones ON y OFF deben estar identificadas de forma inequívoca, según UL 508A, capítulo 30.4.2 y NFPA 79, capítulo 5.3.3.1, 7. Si se utilizan dos o más medios de desconexión principales, estos deben agruparse lo más cerca posible, según UL 508A, capítulo 30.3.5 y NFPA 79, capítulo 5.3.1.5. El accionamiento debe poder bloquearse en la posición OFF, según UL 508A, capítulo 30.4.3 y NFPA 79, capítulo 5.3.3.1, inciso 3. Un accionamiento, en este caso la manija, debe estar accesible o disponible en todo momento y de forma independiente en la posición de la puerta, según UL 508A, capítulo 66.6.3 y NFPA 79, capítulo 5.3.4.2, inciso 1. Los medios de desconexión deben poderse manejar y bloquear independientemente de la posición de la puerta, según UL 508A, capítulo 66.6.3, inciso C y D. Y NFPA 79, capítulo 5.3.3.1, inciso 3 y 5.3.4.2, inciso 3. Según UL 508A, capítulo 30.1 y en NFPA 79, capítulo 5.3.2, se permiten los siguientes aparatos como medios de desconexión. Interruptores automáticos de caja moldeada según UL 489. Interruptores no automáticos de caja moldeada según UL 489, sin disparador por sobrecarga. Guardamotores según UL 508, tipo E, y solo si se opera un único motor. Seccionadores de carga según UL 98. Seccionadores de carga según UL 977. Interruptores automáticos tipo abierto según UL 1066. UL 508A incluye además pull-out switches, según UL 1429. Para el dimensionamiento del principal, mientras que en NFPA 79, capítulo 5.3.3.1, las reglas de dimensionamiento no dependen del tipo de medios de desconexión, en el UL 508A, el capítulo 30.2.2 son diferentes en función del tipo. Por ejemplo, el dimensionamiento según NFPA 79 indica que los medios de desconexión deben asignarse de acuerdo con las siguientes reglas. Principalmente, y al menos el 115% de la suma de las corrientes nominales de todas las cargas pueden funcionar simultáneamente. Dimensionamiento según UL 508A. Interruptores automáticos de caja moldeada según UL 489. Interruptor automático de tiempo inverso. Los interruptores automáticos estándar solo deben trabajar al 80% de su corriente nominal. Por lo tanto, y por ejemplo, una solución de 125 amperes solo debe dimensionarse para máximo 100 amperes. Hay excepciones.
Hay interruptores automáticos aprobados para el 100% de la corriente asignada, pero no obstante, esto debe identificarse en el propio interruptor automático e indicarse en el certificado de conformidad UL del interruptor. Portafolio de productos Siemens que se pueden utilizar como protección principal. Por ejemplo, lo mencionaban en interruptores automáticos pequeños, guardamotores de la familia 3RV27 pueden alcanzar hasta una corriente de 70 amperes en la protección principal. Los interruptores automáticos 3VA pueden alcanzar hasta 600 amperes, mientras que los interruptores 3VL pueden alcanzar hasta 1600 amperes. Si necesitamos más de este nivel de protección, podemos acceder a nuestros interruptores electromagnéticos con capacidad de hasta 5000 amperes, nuestra familia 3WL5. Como ya lo platicábamos, en aplicaciones de hasta un motor, según la normativa UL 489, la familia de productos Sirius 3RV27 y 28 pueden funcionar como interruptor principal en este tipo de soluciones. Nuestros interruptores automáticos de caja moldeada de las familias 3VL y 3VA son ideales para aplicaciones medianas de circuitos de alimentación, gracias a la certificación UL 489 con la que cuentan cada una de ellas. La variedad de la familia 3VA cuenta con diferentes accesorios. Uno de los más llamativos es que puede tener medición integrada, en la cual podemos obtener valores de corriente, voltaje, incluso algunos valores sencillos de factor de sintonía armónica y factor de potencia. La gran gama de estos productos va desde los 125 amperes hasta los 600 amperes de la propia familia 3VA. La familia de interruptores 3VA cuenta con una gran gama de accesorios, por ejemplo, bobinas de disparo u otras bobinas para protecciones adicionales. Se puede destacar de estos accesorios el módulo de comunicación para enlazar con sistemas de automatización con protocolos como Modbus TCP, Profinet y Profibus. Esta familia cuenta con una gran gama de zapatas de conexión, las cuales se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. Los mecanismos para puerta de las familias 3VA y 3VL tienen diferencias. Por ejemplo, 3VA cuenta con 3 posiciones: encendido, disparo y apagado o park, mientras que 3VL cuenta con 4 posiciones: encendido, disparo, apagado y park. Nuestros interruptores de bastidor abierto 3WL cuentan con diferentes accesorios, dentro de ellos algunos que nos ayudan a prevenir y diagnosticar antes un evento de arco eléctrico. NFPA 79 solicita bloqueo mecánico de puertas mientras esté energizado el panel de control. Siemens ofrece una solución para desconexión y apertura segura de puertas, la cual está disponible si usted la solicita. Este mecanismo de apertura y desconexión segura se elaboró con componentes de seguridad del portafolio Sirius, como por ejemplo la cerradura de desconexión 3SE5, en combinación con relevadores de seguridad 3SK y botonería Sirius Act. Para la derivación a paneles secundarios, adicionalmente a los elementos ya mencionados, podemos agregar la familia de interruptores miniatura 3SJ para poder garantizar en base a UL 849 y UL 805A la desconexión o derivación segura a armarios o paneles secundarios. Haciendo referencia a los tipos de carga en circuitos branch, podemos encontrar motores en diferentes alternativas, otro tipo de cargas como interruptores automáticos de tiempo inverso, resistencias, luminarias, fuentes de alimentación, transformadores, etc. Hablando de protecciones de circuito tipo branch, existen diferentes opciones para protección a motor. Por ejemplo, protección tipo A, la cual utiliza un seccionador manual, fusible
contactores magnéticos o electrónicos y relevadores de sobrecarga. Protecciones de motor tipo B. Puede ser utilizado de igual manera un seccionador manual, pero en lugar de fusibles podemos utilizar una protección de cortocircuito para motor, contactor ya sea magnético o electrónico y protección de sobrecarga. La protección de motor tipo C-D es de las más utilizadas, en las cuales podemos identificar que se utiliza un interruptor automático de tiempo inverso, un contactor ya sea magnético o electrónico y relevador de sobrecarga. En estos casos, Siemens puede ofrecer una gran variedad de opciones para la protección de circuitos de rama o tipo branch. Por ejemplo, interruptores automáticos de tiempo inverso puede ser nuestra solución 3RV27 en guardamotores. Puede ser interruptores automáticos 3VA o 3VL de igual manera. Contactores magnéticos 3RT o nuestra solución NEMA, contactores clase 40. Relevadores de sobrecarga ya sea bimetálicos o electrónicos en la serie 3RU, 3RB o la versión NEMA que es ESP200, la solución electrónica multiprotección. Para circuitos tipo E podemos utilizar controladores de seguridad intrínseca, a lo cual se refiere con la solución de nuestros interruptores 3RV20, con la utilización de accesorios para el cumplimiento de la normativa 805A de UL y NFPA 79 para la correcta separación de conductores en la acometida. Adicionalmente podemos encontrar circuitos tipo F, en los cuales va a ser una combinación sencilla de un controlador en combinación de seguridad intrínseca y contactores ya sea magnéticos o electrónicos. En este caso podemos ofrecer como combinación de controlador manual de seguridad intrínseca nuestra solución de interruptores 3RV20 y para la parte de motor controller o contactores magnéticos electrónicos la serie 3RT20 o clase 40 en la solución NEMA. Adicionalmente, para la parte electrónica, en el tema de conmutación o contactores electrónicos, podemos ofrecer la familia 3RF. Para la parte de equipos de maniobra, podemos ofrecer diferentes familias o diferentes tipos de accionamiento, ya sea componentes electromecánicos o componentes con etapa de potencia o electrónicos. En este caso, los más comunes que podemos ofrecer son nuestros contactores magnéticos, Sirius 3RT y nuestros contactores NEMA, clase 40. Adicionalmente contamos con dos familias de arrancadores suaves, desde opciones básicas hasta opciones avanzadas, que es la familia 3RW. Hay diferentes versiones, como puede ser con protección de sobrecarga integrada, con control en 2 fases, con control en 3 fases, con posibilidad de comunicación, con posibilidad de funciones avanzadas como limpieza de bomba, como la posibilidad de un componente con autoparametrización para mitigar el tema de mantenimiento y especialidad en este tipo de componentes, como la familia 3RW55. La opción de comunicación que podemos ofrecer en Siemens es Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, principalmente Profinet, Profibus y salidas analógicas disponibles y entradas analógicas disponibles para el control también del mismo. Y digitales también están como opción. Para la parte de variadores, podemos ofrecer desde la familia B20, que es la familia más básica, la familia G120C, que es enfocada a una aplicación mediana de la parte de bombeo en el tema de control de velocidad. La familia G120, que es la familia más avanzada, que incluso para el tema de posicionamiento, ¿no? Entonces, como pueden observar, Siemens tiene una gran variedad para el soporte en el tema de accionamientos. Como podemos ver en el esquemático, Siemens puede ofrecer diferentes versiones para el cumplimiento de la normativa 805A
y NFPA 79, con los diferentes tipos de derivación a motor, ya sea tipo F, tipo E y D, ya sea con componentes electromagnéticos o con componentes electrónicos para poder hacer la maniobra más sencilla, todos en el cumplimiento de la normativa. Adicionalmente, les queremos mostrar una solución en el cumplimiento de la normativa 805A y NFPA 79 para protección de circuitos de rama, específicamente para protecciones tipo F, en la cual podemos acoplar nuestros guardamotores y contactores en un solo sistema con un bus de hasta 63 amperes en el cumplimiento del rango de cortocircuito y poder tener componentes extraíbles dentro de este propio sistema. En cuanto a protecciones para el resto de circuitos, podemos ofrecer soluciones como nuestros interruptores 3RV27 y 28 en cumplimiento de la normativa UL 489 y nuestros circuit breakers miniatura 5SJ en el cumplimiento de la misma norma UL 489. Hay una desviación aquí, por ejemplo, con nuestros interruptores miniatura 5SY. El tema es que no son aptos para utilizarse o no están testeados para utilizarse en la norma 805A, que es para el ensamble de paneles de control. Por eso es que no son viables para la utilización de los mismos en un tablero. Hablando de circuitos de control, Siemens cuenta con una gran variedad de fuentes de alimentación de voltaje de corriente directa. Siemens puede ofrecer desde acometida monofásica hasta acometida trifásica, UPS para sostener el voltaje de emergencia. Adicionalmente, las fuentes de Siemens que cumplen para la protección y suministro de voltaje de circuitos clase 1 y clase 2 deben contar con módulos de protección individual como módulos de selectividad. Como lo requiere la norma, con este tipo de módulos de selectividad podemos tener incluso hasta 4 canales independientes para protección individual del circuito de control. Para la definición de un circuito de control clase 1, por ejemplo, podemos utilizar el que se muestra en pantalla. Una fuente CTOP de acometida trifásica protegida por un circuit breaker certificado por la norma UL 489 de máximo 16 amperes, pero hay un punto importante a mencionar. Las fuentes estándar solo son permitidas para suministrar el 50% de su valor máximo, de acuerdo a UL 508A, en el artículo 42.2.3, aunque hay una excepción, y esta dice: las fuentes probadas por la normativa UL 508A pueden ser usadas hasta el 100% de su capacidad. La buena noticia es que las fuentes de Siemens están probadas y aprobadas por UL 508. Adicionalmente, podemos ver el módulo de selectividad con sus 4 circuitos disponibles para protección y suministro del circuito de control. Adicionalmente, podemos considerar a los transformadores de control como una fuente de alimentación al circuito de control. En Siemens existen diferentes versiones de transformadores de control. Principalmente en el mercado europeo utilizamos los transformadores de control 4AM con certificación UL. Y en el mercado americano utilizamos los transformadores de control tipo MT, construcción tipo NEMA. Para la parte de comando, Siemens puede ofrecer diferentes versiones de botonería. Por ejemplo, la botonería 3SU con grado de protección homologado IP69K puede cumplir perfectamente bien y está homologado para cumplimiento de la normativa UL 805. Por otro lado, Siemens ofrece en el mercado americano la botonería tipo NEMA, con sus diferentes versiones y grados de protección en base a este mercado, que sería NEMA 1, NEMA 12, NEMA 13, NEMA 4X, NEMA 4 y NEMA 3R. La botonería clase 52 está disponible desde 30.5 milímetros de diámetro. Como dato importante, la botonería 3SU, su estándar es el diámetro 22 milímetros, aunque podemos ofrecer algún tipo de botón con 30.5 milímetros de diámetro como la versión NEMA.
Un tema muy importante de la botonería 3SU es que tiene capacidad de comunicación. Existen diferentes protocolos de comunicación con los cuales se puede acoplar al sistema de automatización para el comando y monitoreo de señales, como por ejemplo Profinet, IO-Link, AES Interface. Siemens puede ofrecer diferentes soluciones para estaciones de botones para montaje fuera de gabinete. En ese tipo de aplicaciones remotas donde se requiere el comando y señalización del estatus de los componentes del tablero de control o panel de control. Existen dos versiones, que puede ser la opción NEMA con hasta 12 puntos de comando y la versión 3SU, que sería la versión IEC-UL, la cual nos permite hasta 6 puntos de comando. La diferencia es que, como ya lo comentábamos, 3SU puede tener incluso la parte de comunicación para la incorporación al sistema de automatización. Adicionalmente, el grado de protección que cumple 3SU en este tipo de botoneras es IP69K, lo cual podríamos comentar que son sumergibles, resistentes a chorro de agua e incluso resistentes a vibraciones, y con rango extendido de temperatura. Por mi parte es todo. Quiero agradecer su asistencia. ¿Tiene preguntas? Por favor hable con nuestros expertos en el chat. Si requiere mayor información, por favor visite nuestra página www.siemens.es/paneles de control. Agradezco mucho su asistencia.